Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 2. Capítulo 9. En la capital imperial Amahil, había un castillo llamado Castillo de Regalía. Era el llamado Castillo Real donde vivía la realeza que gobernaba el país y también era el lugar donde los ejecutivos de alto nivel que manejaban el país discutían los asuntos. Este Castillo de Regalía estaba situado casi en el centro exacto de la capital y debido a que se erigió sobre una plataforma rectangular construida artificialmente, era una estructura simbólica que se podía ver desde cualquier lugar dentro de la capital. Y al pie del Castillo de Regalía se habían construido muros de piedra como para encerrar la plataforma. Esas paredes tenían dos lugares al norte y al sur donde se colocaron las puertas y la distancia al castillo desde las paredes en línea recta era de unos 150 metros. El espacio que se extendió entre la plataforma y las paredes en forma de pasajes que rodean el castillo no solo funcionaba como una fortaleza en tiempos de emergencia, sino que también era el núcleo de la unidad militar directamente bajo la supervisión del rey, la Orden de Caballeros del Santo Rey. A partir del cuartel general que supervisa toda la Orden de Caballeros, se incluyeron alojamiento para la residencia de los miembros y campos de entrenamiento para ellos, y excluyendo a las personas que estaban en expediciones a largo plazo o ubicadas en otros lugares, todos los miembros de la Orden de Caballeros del Santo Rey comían y dormían dentro de estos terrenos. Mientras recibía esta explicación de Robinson y los demás, Harold la ignoró parcialmente mientras esperaba que llegara el momento. Por cierto, interiormente, incluso ahora sentía que sus piernas se rendirían cuando miraba la cara de Robinson. Incluso en el momento en el medio de su viaje hacia la capital imperial, cuando Robinson lo presionó para que confirmara que podía usar la magia, él había lanzado espontáneamente magia debido al miedo. Aunque había conquistado su miedo hasta cierto punto luchando contra monstruos, la apariencia de Robinson fue lo suficientemente impactante como para sacudir incluso esa fuerza mental. En lugar de eso, ¿a dónde fue ese tipo?, dijo Harold. Creo que volverá pronto. Bueno, está bien simplemente esperar sin que importe. Mientras tanto, conviértete en una exhibición, ¿verdad? No me jodas. Como si su irritación interior estuviera resumando, Harold lo escupió. Sus verdaderos sentimientos estaban inusualmente de acuerdo con sus palabras. La razón era la situación que rodeaba a Harold y a los demás actualmente. En los campos de entrenamiento que se usaban para los simulacros de combate interpersonales, Harold estaba de pie inmóvil mientras estaba rodeado por una gran cantidad de miembros de la Orden de Caballeros. Esa cara era la irritación personificada. Después de llegar a la capital imperial, cuando pensó que estaban pasando por el establecimiento de la Orden de Caballeros directamente, la persona responsable desapareció antes de que él lo supiera y en la parte superior, porque había sido descuidado y dejado como una exhibición, no era razonable que él fuera así. Ya, lo siento por la espera. Sin siquiera notar un poco la irritación de Harold, Cody regresó con su habitual laxitud. Conteniendo su impulso de enviar a Cody a volar con una patada, por el momento, Harold exigió una explicación sobre la situación. Eres un bastardo, ¿a dónde te fuiste? Para empezar, ¿quiénes son? Lo siento, tenía un pequeño negocio, ¿sabes? Y quiero que Harold pelee con esos tipos. ¿Lo que se llamaría examen de inscripción? ¿Qué? Harold no fue el único que reaccionó a las palabras de Cody. Todos los miembros que se habían reunido también estallaron en murmullos. Parecía que ellos tampoco habían recibido una explicación de antemano. Y luego, un hombre con barba cuestionó a Cody. ¿Qué es esto, Cody? Solo escuchamos que probaremos a los novatos. Está bien. Esta pelea actuará como prueba y también como un examen de inscripción para él. Con esas palabras, todas las miradas se concentraron en Harold. Y lo que todos estaban pensando fue expresado por el hombre con barba. ¿Por examen de inscripción, te refieres a ese niño? No importa cómo lo mires, él no ha alcanzado la edad estipulada. Esta conversación otra vez. Y también, como se esperaba, él no pasa por ningún medio ordinario, este bastardo.
Había predicho que habría algo que miraría la personalidad de Cody y era exactamente lo que había pensado. Como ya había avanzado hasta ese punto, no era como si lo odiara tanto, pero Harold deseaba que Cody al menos hubiera hablado con él antes. Bueno, lo más probable es que se hubiera quedado callado por alguna razón estúpida como, pensé que te sorprendería. En primer lugar, a pesar de que se les llama novatos, ya entrenaron durante más de 2 años y, aunque es una cantidad pequeña, también tienen experiencia en peleas reales. Para un niño, son oponentes que son un poco demasiado. Lo que él había dicho era razonable. Aunque la cantidad de personas que querían unirse a la Orden de Caballeros era enorme, la tasa de aceptación era bastante baja. Además, muchas personas dejarían de fumar después de convertirse en miembros de la Orden de Caballeros debido a la dura capacitación, y si no pasaron la prueba después de la inscripción, se trataría como salir en grupos. La mayoría de ellos fueron eliminados de esta manera, y después de sobrevivir incluso a un entrenamiento más duro y combates reales, 3 años después de su inscripción, finalmente podrían escapar de ser tratados como novatos. Serían tratados como de primera calidad dentro de unos años, aproximadamente 5 años después de la inscripción. Mente y cuerpo, a menos que ambos fueran duros, no podrían alcanzarlo. En primer lugar, los únicos que se inscribirían serían aquellos cuyo talento y fuerza superiores fueron reconocidos. Entre ellos, aquellos que fueron seleccionados a pesar de que no tenían experiencia fueron los llamados novatos por él. Esas cosas están bien, dado que este niño es un talento extraordinario. Pero Cody ni siquiera prestó atención a esa opinión tan razonable. Por el contrario, dijo esto a los miembros que lucharán contra Harold. En cambio, si lo subestiman y atacan ligeramente, tendrán una experiencia dolorosa, así que tengan cuidado. O más bien, si ustedes pueden derrotar a Harold Kun, puedo recomendarlos para el próximo examen de promoción. La forma en que lo dijo fue similar a decir que aquellos en el nivel de nuevos reclutas no podrían derrotar a Harold. Si decía tanto, no hay forma de que nadie en la Orden de Caballeros no se sienta infeliz. Aunque todavía eran nuevos reclutas, se habían dedicado por completo a la capacitación y habían logrado su título actual. Tenían orgullo en el esfuerzo que habían acumulado y el orgullo de ser un miembro de la Orden de Caballeros. A pesar de que era así, ser traído como oponente para el examen de inscripción de un niño y ser vistos como inferiores no era una buena sensación. Instigado por Cody, se podía sentir con la piel que los miembros de la Orden de Caballeros estaban pensando en anular la evaluación que solo podía considerarse irracional. Bueno, ya que es así, hazlo lo mejor que puedas. Con una cara que decía, lo he hecho ahora, Cody palmeó ligeramente el hombro de Harold. Pero con solo este nivel, la arrogancia de Harold ni siquiera se dobló. Desde el principio, acumular experiencia de combate fue el siguiente tema más importante después de la evasión de las banderas de la muerte. Aunque estaba algo enojado con este ataque sorpresa, como el desarrollo, la situación que se preparó fue algo que él deseaba. Cody. ¿Qué es? Déjame alabarte. Mientras pronunciaba palabras arrogantes en su forma habitual, las comisuras de su boca se levantaron espontáneamente. A menudo lo sintió después de haber poseído este cuerpo, un colmo que también podría llamarse instinto de lucha. Esa pasión se encendió en su corazón y el calor se extendió por todo su cuerpo. Él con calma lo entendió en un rincón de su mente. No era la primera vez que se sentía así. Fue lo mismo cuando cruzó espadas con Itsuki y también cuando se enfrentó a un monstruo por primera vez. Esa cosa que apareció frente a una batalla que lo hizo sentir una fuerte tensión probablemente era algo así como los vestigios del Harold original. Solo derrotando a los oponentes fuertes podría ostentar su fuerza, su excelencia. Se había ahogado en la alegría que se podía obtener al hacer eso. Por lo tanto, el Harold original absolutamente no reconocía nada como la derrota, que sería como negarse a sí mismo. Por eso, después de ser derrotado por Liner en la obra original, Harold ansiaba tener aún más poder y por eso se condujo a la ruina. En cierto sentido, es un adicto a las batallas. Sin embargo, su naturaleza era desagradable porque no quería genuinamente poder, sino porque sería envidiado y glorificado por ser fuerte.
Esa era la verdadera naturaleza original de Harold, pero irónicamente no se convertiría en un defecto en la situación actual. Aunque el origen fue deformado, básicamente, cuanto más fuerte era el oponente, más aumentaba su deseo de victoria. Y esos pensamientos influenciarían sus movimientos durante el tiempo de la batalla. Para hacerlo más rápido, más nítido y preciso. Mientras más fuerte sea el oponente, más desventajosa será la situación, más nítidas serían su cuerpo y sus técnicas. Ya se había verificado durante las batallas repetidas. Sin embargo, recientemente, comenzando con los combates contra Itsuki, se había estado alejando de las batallas tensas contra oponentes fuertes. Esto fue porque se había acostumbrado a él mientras aumentaba el número de peleas. Pero ahora, el examen de inscripción de esta vez que se iba a llevar a cabo debido a Koudi fue algo que satisfizo los motivos de Hirasawa Kazuki y el anhelo de Harold Stokes por la gloria. Mientras tomaba una postura después de quitar la espada de su funda, Harold abrió la boca y se volvió hacia los miembros de la Orden de Caballeros. Solo quería decir normalmente, por favor trátenme bien. Comiencen a atacar los que quieren perder. Obviamente, las palabras que en realidad se dijeron eran como siempre, y como Harold lo deseaba, eran palabras completamente diferentes. Tal vez porque estas palabras lo habían empujado, un solo joven salió del grupo. Una cantidad inusual de espíritu de lucha se desbordaba de esos ojos. Él era completamente serio. Harold sonrió con ironía al pensar que esta boca era realmente un genio para instigar a la gente. Para los demás, podría haber parecido que estaba burlándose. Capitán de Escuadrón Koudi, lo que dijiste justo ahora es verdad. El joven que salió saludó e interrogó a Koudi. Esos movimientos y su manera de hablar eran enérgicos. Por supuesto. Bueno, sin embargo, eso es solo si le ganas. Dijo Koudi. Sí, muchas gracias. Después de saludarlo como un modelo a seguir, se volvió hacia Harold. Chico, lo siento pero me pondré serio. Pero, aún así, esta también es una buena oportunidad para que sepas cuán pequeño es en realidad tu mundo. Muy agradecido por su muy buena opinión. Como agradecimiento, déjame que te arrastre en el suelo. Enfrentando las palabras del joven, Harold dio un paso adelante y lo enfrentó. Con esos dos en el centro, una sensación de hormigueo comenzó a extenderse. Por ahora, todo está bien, siempre y cuando los dos no mueran o intenten matarse entre ellos. Bueno, entonces, comienza cuando quieras. Adelante. Cuando Koudi gritó con una voz que era demasiado leve, contraria a la situación, casi simultáneamente, el joven corrió hacia Harold. Como se esperaba de haber sido entrenado a fondo, sus movimientos fueron rápidos. Incluso la espada que se balanceó desde la posición superior tenía una cantidad considerable de poder. Pero eso fue todo. Harold, quien se deslizó a través del golpe de la espada que descendía desde arriba, avanzó hacia el pecho de su oponente y empujó el filo de la espada contra la cota de malla en su abdomen. Gakin. Con un sonido metálico, el joven se movió como si fuera golpeado, retrocedió de 2 a 3 pasos mientras se tambaleaba, y luego cayó boca arriba. Parecía como si la descarga de la puñalada llegara a las entrañas de la armadura y lo hiciera desmayarse. Koudi se asomó a la cara del niño derrumbado. Sus ojos están completamente girando, esto es inútil. Oí, alguien, consiga una camilla. Sí. Después de despedirse del joven, Harold una vez más envió una mirada aguda hacia los caballeros. Perforados por esa mirada aguda, algunos de ellos fueron presionados y encogieron sus hombros. Pero sin importarle eso, Harold los invitó. Siguiente, ven. Harold tenía algo que quería confirmar y también quería probar y ver en este examen. Por eso, por el momento, apartó cualquier pensamiento innecesario y se concentró en pelear. El que vino después fue un hombre fornido que tenía una estatura más grande que el joven anterior. Sin abrir la boca, hizo una reverencia. Cuando se enfrentaron el uno al otro, esta vez, Harold se movió primero. En primer lugar, como prueba, cruzó ligeramente las espadas. Mientras seguían intercambiando golpes, gradualmente aumentó su velocidad, pero el hombre fue capaz de mantener el ritmo fácilmente.
Cuando su velocidad se volvió tan rápida como lo era cuando usualmente peleaba con Itsuki, el hombre aún no se inmutó. Como él había escuchado, parecían tener una fuerza considerable. Confirmando eso, Harold tomó cierta distancia temporalmente. Y luego, desenredó su postura al dejar caer su espada y exponer un estado indefenso. Superando la intrepidez, una sonrisa deformada como si mirara a su oponente estaba pegada en esa cara. Esto era lo que estaba escrito en la cara completamente provocadora: ven y mira. Quizás el hombre no podía tolerar ese comportamiento que hablaba más elocuentemente que las palabras. Él vino a atacar a Harold. Esa velocidad fue notablemente más rápida que el primer intercambio y el ataque fue mucho más fuerte. Harold rechazó eso con su espada, algo así no sucedió. Mientras todavía colgaba holgadamente la mano derecha que sujetaba la espada, no hizo más que evadir los golpes de su oponente. Parecía que no tenía intención de pasar al contraataque y estaba observando seriamente el comportamiento de su oponente mientras atacaba incesantemente. Por el momento, fueron unos minutos. Al no hacer nada más que evasión, obtuvo la confirmación. Pensé que quizás, pero en realidad existía, un movimiento característico. El movimiento característico era, como decía su nombre, indicaba movimientos que ya estaban fijos. Cada uno de los personajes del juego tenía su propio movimiento característico. La persona a quien Harold se enfrentaba ahora era un miembro de la Orden de Caballeros, en las especificaciones del juego, un personaje llamado Caballero 1. A medida que el juego, Brave Hearts avanzaba, uno lucharía contra los Knights, que aparecían como personajes enemigos muchas veces. No tenían una configuración distinta a la de un caballero, en otras palabras, existencias que se llamaban personajes pequeños. Por lo tanto, varios movimientos fueron unificados. Esos se convirtieron en los movimientos característicos de los caballeros. La ocasión en la que se dio cuenta de que el movimiento característico existía en este mundo fue durante una batalla con monstruos. Al principio, estaba haciendo todo lo posible para luchar solo, pero cuando se acostumbró al combate, cuando tuvo el margen para observar al oponente, se dio cuenta de que estaban usando movimientos con los que estaba familiarizado. Los ataques se desencadenaron, el tiempo y la categoría de la magia que se utilizó a partir de entonces coincidieron por completo con los movimientos en la pantalla del juego en sus recuerdos. Naturalmente, las veces que mostraron un movimiento que no estaba en el juego fueron muchas, pero aún así ser capaces de saber el siguiente movimiento del oponente sería extraordinariamente ventajoso. Debido a eso, su sensación de estabilidad en la batalla aumentó rápidamente. Por eso, Harold pensó así: no existirá el movimiento característico incluso para los personajes humanos. Pero, aunque estuvo bien hasta que se aprovechó esa posibilidad, el problema fue que no tenía posibilidades de luchar contra personajes que él conocía. No hubo oponentes para que él lo averiguara. Lo que inesperadamente sucedió en ese momento fue el torneo de lucha de Delphid. Pensando que podría luchar contra los personajes del torneo que eran idénticos a los caballeros, decidió participar. Pero cuando realmente miró la situación, sus oponentes eran solo niños. Lainer, la única persona cuyo movimiento característico conocía allí, aún no había alcanzado la edad que tenía en la obra original y, por lo tanto, no había venido con movimientos como en el juego. Pero hoy, después de que habían transcurrido algo menos de 2 años desde que había llegado a él, se verificó que la hipótesis de Harold era correcta. Por supuesto, aunque había una necesidad adicional de mucha más inspección, había una gran posibilidad de obtener la ventaja de seguir leyendo incluso en el combate interpersonal. Y así, dado que Harold estaba naturalmente de buen humor, esa profundidad de sonrisa atroz siguió aumentando. Y fue realmente fácil evadir la espada del caballero que tuvo muchos golpes debido al movimiento característico, y Harold, quien continuó eludiendo con una diferencia delgada como el papel, como si tuviera suficiente de sobra, visto por los otros a su alrededor, parecía como si estaba jugando con su oponente con una clara diferencia en su poder. Tal vez impaciente por la situación actual, el caballero tomó cierta distancia. Entonces, de alguna manera bajó un poco su centro de gravedad y adoptó una postura como si estuviera preparándose. Este era el movimiento cuando los caballeros activaban magia. Una formación de magia azul claro surgió a los pies del caballero. Para Harold, si tuviera tanta información,
podría reducir la magia. No importa qué magia, el movimiento de los caballeros está fijo. Y una formación de magia azul solo puede usar una categoría de la magia de atributo de agua. Eso significa que la que va a usar es. Harold extendió su mano izquierda hacia adelante y pronunció el nombre de esa magia. Aquaslash. Cuando los dos gritaron al mismo tiempo, una cantidad innumerable de hojas de agua apareció en el aire. Las cuchillas, que tenían aproximadamente 30 centímetros de largo, cada una volaba hacia sus oponentes respectivos, pero chocaban exactamente alrededor de la mitad de las dos, y debido a ese impacto, se levantó una lámina de agua y luego se extinguió. Esto también era lo que Harold había apuntado. En la obra original, una vez que se activaba la magia, solo podía ser evadida o defendida. Ni los ataques físicos ni la magia podrían negarlo. Pero eso era solo una especificación dentro del juego. Si fuera este mundo, la magia podría ser negada por medio de la magia. Esto ya ha sido demostrado. Cuando Harold lo miró, la cara del oponente quedó teñida de sorpresa. Naturalmente, incluso él sabía que la magia podía ser negada por arte de magia. Pero ese fue un fenómeno que ocurrió solo por pura coincidencia en medio de una batalla, e incluso erróneamente no fue algo para lo que se pudiera apuntar. Aunque la técnica de golpear la magia, que tenía una velocidad de ataque rápida, con la magia misma era difícil, fundamentalmente si la magia no fuera interceptada por la magia del mismo atributo y escala, no podría ser negada. La acción que Harold demostró en el torneo de lucha, de negar llamas por un rayo, se logró solo porque la magia era más poderosa que la del oponente y fue reprimida por la fuerza. Y además de eso, básicamente, hasta que la magia se activaba, no había forma de percibir qué tipo de magia usaría el oponente. Si uno intentaba detener la magia usando este método, entonces había una necesidad de disparar constantemente magia de alta potencia. Francamente hablando, su eficiencia era pobre y no era algo que pudiera incluirse en las tácticas. Ese era el sentido común con respecto a este mundo. Sin embargo, eso era algo que estaba relacionado con este mundo y ese tipo de sentido común no funcionaría en Harold. Recuperándose del shock, el hombre una vez más cambió a la ofensiva. Pero esa velocidad y nitidez de hasta antes no estaba presente en los ataques. Tanto la precisión de los ataques de espada como de magia se volvieron más ásperas. Para la gente que no entendía el truco, Harold simplemente había alardeado de su talento abrumador. No sería extraño si se hubieran molestado. Porque si fuera así, tanto la evasión como la defensa serían más fáciles. Él leyó por completo todos los movimientos de su oponente y lo manejó mientras estaba absolutamente seguro. Y en el momento en que su oponente expuso una gran brecha, Harold condujo en un solo golpe que se convirtió en un contraataque y lo derrotó. Harold no confiaba en su velocidad, que incluso podría llamarse su arma más poderosa. Esto se debió a pensar que, si seguía confiando solo en su velocidad, algún día podría caer en una situación en la que no podría lidiar con su velocidad. Por lo tanto, era necesario que mejorara sus técnicas de combate y, al mismo tiempo, era necesario que se asegurara de cuán efectivas podrían ser sus técnicas actuales. Por eso, este examen de ingreso estaba matando 2 pájaros de un tiro, pero tenía el valor de 3 pájaros. Es molesto tratar con cada uno de ustedes por separado. Mientras estoy en eso, no me importaría incluso si todos ustedes vinieran simultáneamente, ¿de acuerdo? Mientras sentía lástima por usarlos por sus motivos egoístas, Harold continuó provocándolos para que pudieran pelear con todas sus fuerzas. Su boca, que sobresalía en instigar a los oponentes, estaba en forma perfecta hoy también. Increíble, ese chico. Shannon, que estaba parada junto a Vincent, describió el espectáculo que se desarrollaba frente a ella como si estuviera aturdida. Lo que la simple palabra, sorprendente, indicaba, era el chico vestido de negro que estaba involucrando a los miembros de la Orden de Caballeros en una gran pelea dentro de los campos de entrenamiento. Para eso, Vincent solo respondió con un pequeño sí. Ciertamente, era increíble. Incluso podría llamarse magnífico. El chico detuvo todos los ataques precisamente sin importar de qué tipo, y cada vez que atacaba, casi siempre terminaba la pelea en un solo golpe.
Estaba lidiando con la ofensiva y la defensa perfectamente. Un niño que había venido a tomar el examen de inscripción y uno que no tenía ni siquiera 15 años. La impresión que expresó Shannon fue muy natural y correcta. No hubo espacio para insertar una objeción. Pero debido a esa perfección, Vincent sentía una extraordinaria incomodidad. ¿Qué está pasando? Esto es demasiado perfecto. La forma en que peleaba el muchacho era algo que no se podía hacer si no se conocían los movimientos de su oponente de antemano. Era diferente de una batalla segura y constante. Debido a que fluye sin problemas, uno duda sin querer si fue una batalla de espadas que se arregló de antemano. Esto no consiste simplemente en predecir los ataques del oponente. No estaba simplemente evadiendo todo sin rumbo, sino que continuaba eligiendo el lugar óptimo para evadir o defender mientras consideraba el siguiente ataque. Eso mismo, si uno no tuviera previsión, no sería capaz de eliminar movimientos innecesarios en esa medida y sería arduo lanzar ataques. Uno no podía evitar pensar que una persona así siempre sabría de 2 a 3 movimientos por delante. Era cierto que había un estilo fijo de lucha en la Orden de Caballeros. Especialmente los nuevos reclutas con los que el chico estaba peleando, ese estilo había sido golpeado en ellos como lo básico. Después de aprenderlo, pasando por batallas reales, lo combinaría con su propio estilo de batalla y continuarán optimizando. Vincent mismo, aunque su estilo actual era muy variado en comparación con su estilo anterior, no estaba mal que ese estilo fuera la base. Bueno, solo un puñado de las personas poderosas en toda la Orden de Caballeros tenía variaciones tan grandes. En otras palabras, lo que estaba tratando de decir era que el chico, que debería ser un extraño, estaba completamente familiarizado con ese estilo, no era sorprendente, sino extraño. Correcto, es raro. Sería imposible tener un estilo de batalla tan eficiente solo siendo fuerte o experimentado. Entonces, ¿cómo fue que el niño estaba haciendo posible lo imposible? Si tuviera que pensar en ello, existía la posibilidad de que ese chico hubiera cruzado espadas con la Orden de Caballeros del Santo Rey en los campos de batalla. Eso también, no una o 2 veces, sino bastantes veces para memorizar su estilo y habilidad con la espada, las combinaciones, su tiempo para usar la magia y sus atributos, y las acciones que se convertirían en señales para estas cosas. Incluso si eso fuera cierto, era lo suficiente como para pensar que existía la posibilidad de que perteneciera a un poder hostil. Si esa persona viniera a tomar el examen de inscripción, entonces probablemente su objetivo era realizar algunas actividades de maniobra infiltrándose en la Orden de Caballeros. Shannon-kun, hay algo que quiero que hagas. Por favor, da cualquier orden que quieras. Quiero que recopiles todos los registros de batalla de la Orden de Caballeros del Santo Rey en los últimos 10 años. Todo, desde batallas a gran escala hasta batallas con un solo escuadrón e incluso luchas a pequeña escala de niveles individuales. ¿Cuál es la fecha límite? Si incluso se deben reunir los registros de nivel individual de los miembros de la Orden, tomará algún tiempo. No me importa. Reúne a los demás mientras estoy investigando los registros de batalla a gran escala. Entendido. Shannon inclinó respetuosamente la cabeza. Normalmente, sentiría una sonrisa irónica por su cortesía, pero ahora no estaba de humor para eso. Al prever la magia activada y negarla, habían sido investigados lo suficiente como para que fuera posible algo tan absurdo. Incluso los hábitos que ellos mismos no habían notado podrían haber sido descubiertos. Sería fácil expulsar al niño si fallaba, pero eso era demasiado peligroso. Esto no era algo que pudiera ser ignorado. En ese caso, lo llamarían aquí y mientras lo observaban, tratarían de investigar a dónde pertenecía. También existía la posibilidad de que existieran otros espías además de el que ya se hubieran infiltrado dentro de la Orden de Caballeros o el Reino. En ese caso, podrían usarlo para revelar a los otros espías. Estará bien si es solo ansiedad innecesaria. ¿Estabas diciendo algo? No, no es nada. Volvamos al trabajo, ¿deberíamos? Sí. Mientras veía al chico vestido de negro enfrentarse a 20 personas, una vez más volvieron a sus papeles. Hasta aquí llega este capítulo.
Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.